La Revolución Rusa es uno de los grandes acontecimientos del siglo XX. Arrasó al zar Nicolás II y junto a él toda huella de una antigua tradición. Su imperio se vino abajo tras una sucesión de sublevaciones que culminaron en el golpe de Estado del 7 de noviembre de 1917. Cuando la dinastía Románov celebró su tricentenario al principio del siglo, la tempestad ya se cernía aunque el país lo ignoraba. Las nuevas tendencias vienen de Francia, Alemania e Inglaterra, países que a menudo acogen a los exiliados que traerán el marxismo a Rusia. Entre ellos está Ilich Ulyanov, que más tarde se llamaría Lenin. Aquí le vemos con peluca en una foto de identificación falsificada. Tiene 30 años y lleva haciendo una dura campaña desde 1895. Ha huido al extranjero para escapar de la policía imperial. Una gran huelga se declara en Bakú en diciembre de 1904, a la que sucederían manifestaciones en San Petersburgo el 8 de enero de 1905. Miles de trabajadores marchan hacia el Palacio de Invierno del Zar para presentar una petición exigiendo mejoras en las condiciones laborales, así como en los derechos civiles y políticos. Por orden del zar, las tropas que guardaban el recinto del palacio abrieron fuego sobre los manifestantes, dejando más de 100 muertos y miles de heridos. El horror provocado por esta masacre de una multitud indefensa ha permanecido en la historia rusa bajo el nombre de Domingo Sangriento. En el ejército y en aquellas unidades de la marina compuestas principalmente de trabajadores, la revolución se está tramando. El motín más famoso sigue siendo el del buque de guerra Potemkin. Cientos de otros motines estallan desde Kronstadt hasta Sebastopol. Desde Odessa a Moscú los movimientos se generalizan. El país entero está al borde de una insurrección y el primer soviet se forma en San Petersburgo, un consejo de trabajadores que se convierte en un tipo de gobierno provisional. El presidente de este soviet es la tercera gran personalidad de la revolución, Lev Davidovich Brodsky, conocido como Trotsky. Durante más de un mes fascina a las multitudes con su vitalidad. Lenin crea un periódico clandestino. Ha nacido el Pravda. Llama a los proletariados a sublevarse junto a los campesinos. Ataca la política del zar Nicolás II y a pesar de su apariencia confidencial, el periódico contribuye a popularizar las ideas de Lenin entre las clases trabajadoras. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, hay más de 2 millones de huelguistas. El final del régimen no está lejos. En agosto de 1914, la catástrofe de Tannenberg llega como un mal presagio para la continuación de la operación militar. En 1915 hay derrota tras derrota. Los 14 millones de soldados no son suficientes para compensar la mala preparación y el material inadecuado de las tropas. Al final de 1916, a pesar de una ofensiva brillante del general Brusilov, las pérdidas rusas son enormes. Más de 1,5 millones de muertos y 2 millones de prisioneros. Al principio del 1917, el hambre, el frío y la guerra llevan a la población al límite de su paciencia y las manifestaciones se hacen más frecuentes. Esto es exactamente lo que ocurre en Petrogrado el domingo 26 de febrero, cuando los guardias abren fuego sobre una procesión de mujeres y huelguistas que marchan hacia la luz. Hay muchas víctimas entre los manifestantes. Al día siguiente, los soldados abandonan sus cuarteles para ponerse al lado de la multitud y reunirse para apoyar a la revolución que esta vez ha empezado de verdad. Al darse cuenta de que ya no puede quedarse en el poder, Nicolás II se resigna a la abdicación, después de intentar en vano entregar la corona a su hermano el gran duque Michael, quien la rechaza y deja todo el poder en manos del gobierno provisional. En la primavera de 1917, Alemania ayuda a Lenin a regresar a Rusia. En ambos países la guerra es el asunto de prioridad. Tanto Lenin como el soviet de Petrogrado hacen campañas para acabar con la lucha, mientras que Berlín desea librarse del frente del este para poder concentrar sus tropas en el oeste frente a los aliados.
Es por eso que los alemanes proveen a los revolucionarios del famoso vagón blindado en el cual Lenin, acompañado de 50 exiliados más, viaja de Suiza vía Suecia y Finlandia a Rusia. Lenin llega a Petrogrado un mes después de la caída de la monarquía. Pocos días después, León Trotsky regresa de su exilio en Boston. Los dos héroes de la revolución están ahora preparados. Lenin, el día después de su llegada, lanza su tesis de abril resumida por el famoso eslogan Pan, Paz y Libertad. Se convierte en el más grande defensor del traspaso de todo el poder al Soviet, envía agitadores profesionales por todo el país para hacer correr la voz por medio de panfletos. El 3 de julio, un tiroteo causa la muerte a 400 personas. Tras la crisis, el gobierno se reconstituye, pero inmediatamente después el nuevo presidente de la coalición, Kerensky, se encuentra de nuevo bajo presión, esta vez de la derecha. El general Kornilov organiza un golpe de Estado con el fin de eliminar la anarquía en el ejército y establecer una autoridad sólida para hacer frente a la catastrófica situación militar. Kerensky frustra este intento mediante un contraataque del cual habría de lamentarse. Suministra armas a los bolcheviques para parar a Kornilov. De aquí en adelante, ante la carencia de instituciones, nada podrá parar a los bolcheviques en su camino hacia el poder. El crucero Alba dispara unos cañonazos de advertencia. Es la mañana del 7 de noviembre. La capital está rodeada. La Marina toma control de los lugares estratégicos. Inmediatamente se ordena la toma del Palacio de Invierno, defendido por solo un batallón de 150 mujeres soldados. De acuerdo con el calendario ortodoxo, estamos en la tarde del 7 de noviembre. Dentro del Palacio de Invierno toman de rehén al gobierno. Hacia las 2 de la madrugada, un pequeño grupo de soldados, seguidos de una multitud desorganizada, toman el palacio. 3 oficiales son heridos y se producen saqueos. Detienen a los ministros. El primer gobierno de Lenin se reúne. Al llegar al poder, los bolcheviques encuentran la situación bastante diferente a la prevista en sus teorías. Pero Lenin sabe que si la revolución ha de triunfar, la guerra debe cesar. Firma un armisticio y empieza a negociar con los alemanes. Trotsky es uno de los negociadores. El desquite de los alemanes es devastador. Su ejército avanza atravesando Rusia sin encontrar resistencia alguna. Pocos días después, se firma el humillante Tratado de Brest-Litov. La reciente ofensiva alemana anima a los aliados a hacer una intervención militar. En el periodo entre la primavera y el verano de 1918, los americanos y los británicos llegan al territorio ruso para reforzar el frente oriental con 13.000 hombres. Ante estas intervenciones externas, Lenin reacciona violentamente. Este discurso constituye uno de los documentos de archivo de valor excepcional. En él denuncia a aquellos capitalistas extranjeros que intentan restablecer al zar y armar a los enemigos del nuevo régimen.